Buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy estamos con un panel de expertos en daño cerebral adquirido, en afasia, y con los que llevamos con algunos una larga colaboración con el museo y con otros tuvimos colaboraciones muy puntuales, pero bastante interesantes. Tenemos a Almudena Reyero, que es neuropsicóloga y directora del Centro de Día de la Fundación Lester. Buenos días, Almudena. Hola, Bueno, tardes ya. Buenas tardes. sí, buenas Tenemos tardes. también a Paloma Blanco de Córdoba, que es fundadora de dos asociaciones de tratamiento o de acompañamiento de la afasia activa y en su momento ayuda afasia, que sigue en activo, pero ya dejó la presidencia y fundó Afasia Activa, y que también es una voz en primera persona porque ya tuvo en su momento un daño cerebral, un ictus, y una afasia, y fue lo que le motivó a fundar estas asociaciones, que luego nos irá contando también. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, gracias por invitarme. Placer estar contigo. Tenemos también a Roberto Marijuán, que es educador social, si no me equivoco, Eso es. y es diplomado en educación social y experto en administración de empresas y en integración de poblaciones y migración también, y con un largo perfil en dirección y gestión de recursos, y que en su momento fue fundador o abrió la gerencia del Centro CIAN, dedicado al daño cerebral adquirido, y que ahora está en la dirección de recursos de salud mental. Buenas tardes, Roberto. Hola, ¿qué tal, Alberto? Hola a todos. Muchas gracias por invitarme. Es un lujo poder participar con vosotros. Pues un placer también tenerte, y tenemos también a Alejandro Hermoso, que es trabajador social y también es experto en dirección de recursos de ámbito social, y que tiene una larga trayectoria también en recursos de DCA y sobre todo últimamente, los últimos años, en Fundación Lester también, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues un placer teneros aquí. Queríamos teneros con nosotros porque vuestras entidades son con las que desde hace una década venimos colaborando en las cuestiones de daño cerebral adquirido y afasia, y por distintas razones tenemos colaboraciones bastante interesantes, tanto con en su momento Ayuda Afasia y ahora con Afasia Activa, como con Fundación Lester. Tuvimos unos proyectos donde vimos que lo interesante era la cesión del rol para poder hacer trabajos en red de manera terapéutica. Luego hablaremos con vosotros y nos explicaréis esos procesos también y esos codiseños que hemos ido haciendo a lo largo de esta última década. Y con el Centro CIAN, por eso tenemos a Roberto con nosotros. En su momento CIAN puso mucho empeño y mucho énfasis en el trabajo, en la parte de trabajo comunitario, de trabajo en red con otros recursos, y sobre todo de incorporación de la plástica y el arte a los espacios de rehabilitación y de recuperación del daño cerebral adquirido. Eh, no sé Así es. si queréis completar alguna cosa más. No, Vale. No, No es una mesa específica sobre daño cerebral adquirido o sobre afasia. Lo que nos interesa en estas mesas es hablar sobre esas redes que tejemos entre lo cultural, lo social, lo comunitario y lo sanitario, y descubrir cómo, cuando se tejen esas redes entre lo social y lo comunitario y lo cultural, todo el mundo sale beneficiado y se generan modelos de normalidad, de diversidad, y las posibilidades se amplifican en gran medida, y sobre todo en las posibilidades, ¿no? Y se generan también encuentros y confianzas donde el museo se convierte en un escenario, en un espacio de posibilitación, y los recursos encuentran espacios fuera de su ámbito clínico. Ya la OMS hace mucho tiempo que viene diciendo
que lo que tenemos que trabajar es en la salutogénesis y que los espacios culturales, los espacios de convivencia y los espacios de comunidad son parte de esos espacios de salud, que es con lo que trabajamos o en función de lo que trabajamos. Lo primero que me gustaría, quizá esta es una pregunta más para Paloma y para Alejandro y Almudena, es que nos explicarais la diferencia entre afasia y daño cerebral adquirido, porque puede ser complejo entender por qué este espacio lo dedicamos a daño cerebral adquirido y afasia también. Paloma, ¿nos quieres hablar tú un poco de esas diferencias? Bueno, a ver, yo no soy una experta como Almudena, pero yo he sufrido afasia y he sufrido un daño cerebral, pero no todos los daños cerebrales implican que tengas una afasia. ¿Qué es una afasia? ¿Qué? ¿Qué es una afasia? Una afasia. Pues, a ver, yo cuando tuve el ictus, pues me quedé sin hablar, sin escribir, sin leer. O sea, hay varios tipos de afasia y cada uno pues, en un nivel y una afectación. A mí al principio tuve una afasia global porque no entendía nada, luego pues entendía pero no podía expresar y luego expresaba muy poco y se me quedó una afasia motora, que es que comprendes, eh, pero no puedes expresar lo que, lo que quieres decir. Confundir las palabras. Pero a día de hoy estás prácticamente recuperada. Bueno, gracias. No sé cómo lo he hecho, pero bueno, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero que sí, que no puedo quejarme de nada. O sea, entiendo que cuando hablamos de afasia hablamos de esas lesiones o esas afecciones neurológicas o esas limitaciones que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con las áreas de la comunicación. No sé si, Almudena, ¿nos quieres ampliar alguna cosa más? Sí, bueno, a ver, en realidad el daño cerebral efectivamente surge por una lesión, ya sea un ictus, como comentaba el caso de Paloma, un traumatismo, un tumor, etcétera, y ese daño, esa lesión tiene como consecuencia una serie de dificultades cognitivas, ¿no? Puedes tener una afectación cognitiva, motórica, funcional, en el desarrollo de las AVDs, conductual, emocional, etc. Y, Perdona, Almudena, cuando dices AVDs, ¿a qué te refieres? perdona, claro, actividades de la vida diaria, como Vale. vestirse, comer, etcétera. En el caso de la afectación cognitiva, se puede dar en diferentes aspectos, ¿no? En la atención, la memoria o en el lenguaje, como es el caso de Paloma. Cuando la afectación es en el lenguaje, es una afasia. La afasia es un trastorno cognitivo del lenguaje, ya sea en la comprensión auditiva, lo ha explicado muy bien Paloma, la comprensión auditiva, en la expresión del lenguaje, en la lectura o en la escritura. Pero el daño cerebral es más amplio, afecta más, tiene una afectación puede afectar, como decías, a la atención, a la memoria, a la capacidad para planificarse, para organizarse. Tiene una serie de dificultades más amplias. Estarían, en este caso, pues, las afasias, las apraxias, las agnosias. Hay una serie de Entiendo que lo que nos estás diciendo es que dificultades según en función sean, de qué área esas... os afecta el lenguaje. Entiendo que lo que nos dices Sí, es que perdón. según sean esas lesiones, afectan a diferentes áreas y producen diferentes problemas o limitaciones. Efectivamente, ya sean cognitivas, motóricas, funcionales como en la realización de las actividades de la vida diaria, conductuales. La afectación puede llegar a muy diferentes aspectos. ¿Puede haber afasias que no provengan de daños cerebrales adquiridos?
siempre va a haber una alteración de las estructuras que intervienen en el lenguaje. Siempre va a haber una alteración. Lo que hay es una diferencia en el origen. Por ejemplo, las afasias pueden tener un origen agudo y es cuando se denominan así, afasias, como puede ser a través de por un ictus, o pueden ser consecuencia de una demencia, de algo degenerativo, un proceso degenerativo, como consecuencia, por ejemplo, de un Alzheimer o de una demencia frontotemporal, etc. En cualquiera de los casos, las estructuras que intervienen en el lenguaje, en el procesamiento del lenguaje, se ven afectadas y se produce una afasia, una dificultad para o comprender el lenguaje o expresar lo que realmente queremos decir, sabemos lo que queremos decir, pero no nos salen las palabras o en la escritura o en la lectura. Y de forma más amplia en la comunicación, que era lo que decíais. Hay muchos aspectos que pueden influir al final dentro del daño cerebral en una adecuada comunicación. Alejandro, y luego voy a ir con Roberto. Alejandro, cuando se plantea o cuando sucede un daño cerebral adquirido o una afasia por estas lesiones que nos comentan tanto Paloma como Almudena, ¿qué sucede en la vida de las personas? ¿Qué sucede en la vida de los asociados que tenéis en Fundación Lexcer? Pues suceden muchas cosas, ¿no? Desde la fase inicial. A mí me gusta hablar muchas veces, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Cuando el paciente ha tenido el accidente, yo suelo entrar en contacto con la familia, el símil un poco de que es como una jarra de agua fría, ¿no? Nadie en su día a día piensa en un daño cerebral o en que le va a dar un ictus, ¿no? Y además nadie piensa que eso puede estar relacionado con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso es un jarro de agua fría que conlleva como mucha incertidumbre y mucha sensación de hacia dónde voy. Mi familiar está en el hospital, ¿no? Esto empieza en el contexto hospitalario. En función de la recuperación, ¿no? De la afectación que haya tenido por el daño cerebral, pues puede ser que pues requiera de una rehabilitación determinada durante un proceso corto y que pueda volver a retomar su vida normal. Pero en los casos en los que tienen una afectación mayor, ¿no? En los casos de agudos, en los que pues se estabilizan después del accidente, ¿no? O sea que a nivel médico los parámetros pues garantizan pues esa estabilidad. Pueden necesitar una segunda hospitalización, pueden necesitar un recurso porque se cronifique más social, pues un centro de atención diurna. O sea, yo creo que hay un desconocimiento de los recursos que hay disponibles, pero porque es una situación inesperada, ¿no? Es un ¿y qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y cómo lo hago? ¿No? Entonces, desde ahí nos encontramos, desde el trabajo social, para ofrecer esa orientación y esa información a las familias. Nos has planteado un panorama muy interesante del que no habíamos hablado hasta ahora. Habíamos hablado en primera persona de cuando se te produce un ictus, de qué es, pero tú nos planteas una situación que un daño cerebral adquirido, una afasia, no afecta solo al individuo, sino que afecta a todo el entorno con el que convive, ¿no? O sea, es un antes y un después para toda una familia o para todo el entorno que rodea a la persona. Podemos hablar de que hay una línea de vida interrumpida y que hay que reconstruir en ese momento. Sí, efectivamente, somos un sistema desde el momento en el que formamos parte de nuestra familia, entre que pasamos a las instituciones y bueno, también de lo que se ha hablado, ¿no? De los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Y a nivel familiar conlleva una reestructuración brutal. O sea, yo de hecho, si tuviera que definir a qué enfoco más la atención en mi intervención, es en ese proceso familiar de aceptación, la atención al usuario, efectivamente, ¿no? Los modelos centrados en la persona al final
lo que nos dan es el trabajar desde y con la persona, pero claro, muchas veces, por eso te digo, el ingreso, ¿no? La persona puede estar en estado de mínima alerta y es la familia quien recibe informaciones que pues manejarlas en ese momento es complicado, que conllevan una reorganización ya no solo logística, sino también de estructura, ¿no? De cómo nos organizábamos, cómo lo hacíamos y a lo mejor esa forma de hacer y esa forma de entender nuestra rutina, pues o la cambiamos o nos reajustamos o vamos a tener ahí un desajuste importante, ¿no? Entonces sí, realmente es un choque muy importante. Bueno, entiendo entonces que entre las cosas que se pierden o que se interrumpen son cosas como las aficiones o la vida cultural, la vida social, que hay que volver a empezar de nuevo con todo, ¿no? Ahora hablaremos de eso porque tal como lo planteáis, y lo podemos hablar luego también con Paloma, que tenemos a alguien en primera persona, imagino que todo eso supone un duelo y supone un proceso de adaptación para la persona, para el entorno, una aceptación en la que tiene que haber muchísimo apoyo y un poder recuperar de alguna manera una nueva red o construir, inventar un nuevo sistema, porque hay que renunciar a algo que había y que seguramente sea difícil continuar de la manera en la que estaba. Hay que volverlo a empezar de nuevo. Da la sensación tal como contáis. Roberto, me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva ¿qué se plantea cuando se organiza un recurso como CIAN, como Lester, o una asociación como Ayuda Afasia o Afasia Activa, que yo creo que tienen también diferencias, pero me da la sensación de que Lester y CIAN sois recursos que estáis pensados integralmente para el apoyo y para la ayuda en esas situaciones. Cuéntanos un poco, cuando tú que estuviste desde el inicio, cuando se concibe un recurso de apoyo, ¿cómo os lo planteáis? ¿Cómo concebís? Bueno, yo creo que se plantea primero desde un punto de vista, como muy bien explicaba Alejandro, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la recuperación a nivel físico, a nivel de habilidades cognitivas, sensoriales, motoras que tiene la persona. Yo creo que concebido así es como están estos recursos integrales, lo hagas desde la parte residencial, lo hagas desde la parte de centro de día o lo hagas desde la parte pues, de tratamiento más ambulatorio, también un poco dependiendo de los, bueno, pues un poco de la situación que tenga la persona, aparte de esos apoyos, esos bastones que permiten en el día a día a lo mejor situarte en una posición en la que con ciertos apoyos puedes estar en una situación de atención en un centro de día e ir trabajando. Cuando concebimos el recurso, lo concebimos en este sentido, evidentemente con el desarrollo de todas las áreas que corresponden a enfermería, fisioterapia, a logopedia, a terapia ocupacional, a trabajo social, a los equipos médicos de medicina física y de neurología, física y rehabilitación y neurología. Pero es verdad que en esta parte de la recuperación de la recuperación, del volver a lograr, como antes decía la compañera, bueno, pues no sé muy bien cómo lo he hecho. Yo creo que en esta parte de rehabilitación la tenemos todos muy clara a nivel técnico, a nivel pues, de trabajo interdisciplinar y yo sí que estoy muy de acuerdo en lo que decíais de que nos solemos olvidar de la parte más importante también a veces, que es lo social. No solamente con los apoyos a las familias que pueden requerir en momentos de información, momentos de apoyo, pero hay una parte social importantísima que es la que además quien más suele abandonar es la persona que acaba afectada por un daño cerebral adquirido, como puede ser la parte cultural, la parte música, la parte, bueno, danza. Entonces nosotros cuando concebimos el proyecto lo concebimos desde ese punto de vista y sí que tuvimos en cuenta además algunos aspectos de esto. Es decir, comenzamos a trabajar también con un grupo de personas que trabajan la danza terapéutica, empezamos a trabajar con gente que trabaja el deporte adaptado, empezamos a trabajar con vosotros y yo creo que sobre todo se hizo desde un punto de vista donde lo primero lo basamos en una buena coordinación. Es decir,
teniendo muy claro el perfil que tenían las personas que se iban a incorporar a las actividades, que eso es clave, porque creo que no todo sirve para todos. Y eso creo que fue un punto de arranque muy bueno. Evidentemente también teníamos un histórico trabajando con Grupo 5, con la empresa, trabajando desde la parte de Educatizen y la parte de salud mental, que creo que fue un nexo de unión pues muy positivo. Nosotros lo vivimos como un gran apoyo y creo que todos esos años de trayectoria también nos ayudaron a poder incorporarlo fácil al día a día del centro. Bueno, en vuestro caso, que Sí. fue algo muy interesante y también es una de las praxis que en su momento a mí me pareció más llamativa, fue que el liderazgo que habían asumido las personas de los recursos de salud mental, haciendo ellos las visitas y a los talleres, lo pudimos traspasar a Cian y las personas que daban esas visitas y esos talleres eran personas que llevaban en ese momento un programa que llamábamos Turtisen, que eran personas de un recurso de salud mental que en su vida se habrían imaginado poder llevar un taller plástico o una visita cultural a un museo, como sucedió con Cian, con gran satisfacción por parte de los usuarios de Cian, debo decir, y Sí. con un empoderamiento muy fuerte por parte de las personas del recurso de salud mental. Por eso queríamos rescatar, aunque no le dimos continuidad en su momento, esa experiencia a día de hoy. Yo No sé creo que si quieres... yo Sí, creo que lo primero y que más les impactó es que alguien piense en que ese aspecto de la cultura tiene que seguir sobreviviendo, al igual que la rehabilitación física, al igual que la rehabilitación cognitiva. Yo recuerdo muchas caras ese día sorprendidos de ver el coche teledirigido, cómo lo estaban manejando ellos con la pintura y haciendo un lienzo por el suelo. Es decir, que no todo el arte obliga a unos niveles de especialización tremendos o de conocimientos técnicos, sino que muchas veces nos tiene que servir para liberar, para pensar en otras cosas, para despreocuparnos de otras cosas. Y creo que eso fue un punto que hizo crack en algunas cabezas, muy en positivo, de verse haciendo algo que no se podían imaginar que entrase en ese contexto. bueno, Roberto nos está hablando de una experiencia para el resto de ponentes y para la gente que nos escucha que no tienen en mente, que es que cuando nos planteamos las limitaciones que podía haber, retomamos una práctica que habíamos hecho con alumnos, con TEA, en el CEI Marcelo Usera de Madrid, que era pintar con un lienzo en el suelo con coches teledirigidos a los que les habíamos insertado pinceles y pintura, y las personas, en función de su movilidad, iban manejando el mando y haciendo carreras para pintar un cuadro un poco en expresionismo abstracto motórico automovilístico, diríamos. Algo que fue muy divertido, que nos produjo una sensación de juego, de alegría y también que tuvo un producto plástico bastante interesante. Gracias. Me gustaría pasarle ahora el testigo un poco a Almudena para que nos hables un poco de Lester. Hemos hablado de Cian. Cuéntanos un poco cómo es la estructura de Lester y también a partir de ahí iremos hablando de esas colaboraciones que hicimos con el museo y luego haremos lo mismo con Afasia también. Vale. Lester es un centro de rehabilitación de daño cerebral y está la Fundación Lester también. Lester, como sí, se dedica pues, efectivamente a lo que es a la rehabilitación, un poco como ha contado Roberto, después de daño cerebral existen muchos déficits motóricos, cognitivos, etcétera, y hay que rehabilitar, hay que trabajar, hay que mejorar esas funciones que están alteradas. Y como un poco con la conciencia de que existen muchas dificultades fuera de la propia rehabilitación, dificultades sociales, dificultades de ocio, en el ocio, necesidades de que
de que la sociedad conozca un poco más cuáles son las dificultades de una persona con daño cerebral y entiendo cuáles son los recursos y las necesidades que una persona tiene, surge la fundación, ¿no? La Fundación Lester nace en el 2005 con la intención, pues, de mejorar la calidad de vida de los usuarios con daño cerebral y, pues, intentar desde sus proyectos alcanzar desde el inicio, desde lo que decía Alejandro un poco, desde la fase hospitalaria a una reinserción, ¿no? Ya sea y en la medida de lo posible sociolaboral. Desde ahí, pues, existen una serie de programas, unos centrados en ayudar a mejorar o en ayudar a alcanzar una rehabilitación especializada a aquellas personas que no tienen recursos, ¿no? A través de un programa de becas, de prestación de ayuda, un programa de reinserción social sociolaboral, en el que se enfoca a esa otra parte. O sea, hemos rehabilitado muchas de las funciones. Vamos a normalizar un poco nuestra situación. ¿Qué podemos hacer con las alteraciones que tenemos, con lo que podemos alcanzar? Entonces, pues se han hecho muchos proyectos, por ejemplo, pues una página web realizada por los propios usuarios, con la ayuda de un equipo de informáticos, en el que, pues, sean los propios usuarios los que doten de contenido a una página y además den información sobre el daño cerebral a aquellas personas que desconocen lo que es. Hemos trabajado un poco en colaboración con vosotros desde la parte más de llegar al museo como experiencia y también como herramienta de trabajo, ¿no? Que era lo que comentabas al principio. Entonces, ahí, pues, hemos intentado que el propio museo nos sirva como herramienta para poder trabajar aspectos, pues, como la atención, el lenguaje, el trabajo en equipo, las habilidades sociales, la comunicación en sí, ¿no? A través de la exposición de cuadros, a través del trabajo propio dentro en Lester, ¿no? De los trabajos en equipos, buscar un cuadro, qué información vamos a exponer, intentar hacer unas fichas didácticas para aquellas que se puedan colgar, ¿no? Por ejemplo, en este caso en nuestra página en Educatizen, para otras personas que tengan daño cerebral también, y intentar de esa manera también que el museo sea una herramienta en la que ellos puedan hacer un trabajo además productivo. No solamente sirva para algo tan importante como retomar el ocio, retomar el arte, que es algo que pues, como decíais todos, muchas veces se pierde, ¿no? Esa parte de me dedico a rehabilitarme y todo lo demás parece que está fuera, ¿no? Es tan difícil además, ¿no? Acceder al ocio. Para hacer cualquier cosa necesito en ocasiones un vehículo adaptado, necesito a alguien que me acompañe, necesito que esa persona que me acompañe sepa cómo. Que pues, es tan difícil que a veces por la experiencia del ocio se pierde, esa parte de ocio se pierde. Entonces, pues volver al museo y hacer eso además algo como productivo para los demás, mejorando el sentimiento de eficacia, de autoestima, etcétera. Y luego en sí también tenemos un programa de ocio y tiempo libre, de salidas a visitas guiadas a Madrid de los Austrias, a tomar un café, a ir a una terraza, a hacer el Camino de Santiago, a acercar efectivamente ese ocio que es tan difícil, porque una de las cosas que comentabais además, las familias, no solamente es la persona la que se ve afectada, sino que las familias también, y es muy difícil para las familias acompañarles a la rehabilitación, acompañarles al ocio, tener un espacio para sí mismos, etcétera. Entonces, pues un poco la Fundación Lester busca que puedas alcanzar pues todo eso, ayudarles, acompañarles. Una de las cosas que me parece interesante
de vuestro caso, igual que en el caso de Cian hablábamos de ese trabajo en red y de esas colaboraciones y de esa importancia con el arte, en vuestro caso es como convertimos desde los primeros diálogos que tuvimos con Beatriz Croix de la Weber, creo que era Weber de la Croix, Weber de la Croix, que me perdone, en su inicio. ¿Cómo convertimos y llegamos a la conclusión de que no tenía sentido el modelo tradicional de actividad que se hacía en los museos, que si había una fascia, había un problema de comunicación, lo menos interesante es que esas personas escucharan hablar a otro, sino que tuvieran la oportunidad de ser ellos los que hablaran y que preparando un contenido para explicarlo a otros, para mostrarlo al grupo de pares, al grupo de personas que les acompañaba, se trabajaban transversalmente un montón de las ítems o de los espacios que trabajáis en rehabilitación de manera separada. Y al dar a esa actividad de rehabilitación un sentido de ocupación significativa, sirve para algo y les va a llegar a otros, de repente no se convertía en algo clínico, sino que se convertía en un trabajo o algo que yo estoy haciendo para otros, no para mí, ni es una tarea simplemente mecánica. Y muchas veces la rehabilitación, igual que el solfeo, igual que la matemática, el cálculo que nos enseñan en el colegio, se hace duro porque no es un espacio de trabajo significativo, sino es un espacio de trabajo mecánico, un espacio simplemente de ejercicio casi como en una máquina de gimnasio, ¿no? O sea, ¿esto para qué lo hago? Bueno, no llego a ver el resultado que lo va a ver. Y también era algo que podían entregar a las familias. Todo esto lo vamos a compartir ahora con Paloma, porque yo creo que Lester y Afasia Activa y Ayuda Afasia tuvieron un poco los mismos, trabajamos con los mismos criterios. Pero con vosotros dimos un paso más, que fue esa idea de que ellos hicieran un grupo, ellos lideraran el propio grupo, ellos seleccionaran los cuadros, eligieran los materiales y los construyeran en unas fichas que están en la web y son un material descargable para otras personas con DCA o personas que los quieran usar. Unos PowerPoint donde explican determinadas, hay unas 20 y tantos a lo largo de los años, cuadros del museo, ¿no? Sí. Esas visitas que además son muy interesantes, son muy divertidas y que tanto Alejandro como Almudena habéis trabajado y habéis estado en esos grupos construyendo esos contenidos. Yo creo que algo importante que has dicho es que precisamente eso, el objetivo de mi trabajo, o sea, hay un objetivo en mi trabajo, hay un resultado. O sea, no solamente trabajo con una serie de fichas para mejorar una determinada capacidad, es que además va a haber un resultado. Voy a exponérselo a mi familia. Todo este trabajo os lo voy a mostrar. Hay un momento, ¿no? Y además otras personas les puede ayudar. Vuelvo a ser útil, que Sí, eso debe ser efectivamente. una sensación muy terrible cuando se interrumpe tu vida, ¿no? La sensación de que dependes de otros para casi todo. O sea, son otros los que hacen por ti y es difícil que tú puedas hacer por ellos. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho las familias cuando alguno de vuestros asociados me dice, yo no soporto los museos, el arte me parece un peñazo, pero a mi mujer le encanta y Y solo porque ella pueda disfrutar un rato del museo, estoy feliz de venir, por hacer eso por ella, ¿no? Esa sensación de poder hacer por el otro cuando normalmente es el otro el que hace por ti. efectivamente, sí, sí. Es cierto, al final se convierte, yo creo que además es algo que desde el principio se hizo un poco, no solamente con los usuarios, sino que se abrió a familiares, a compañeros, no solamente ha venido con familiares, muchas veces han venido con un amigo, porque le quieren enseñar lo que están haciendo, le quieren enseñar lo que se hace. Fíjate, estamos en un museo hablando ¿no? hablando de cuadros, o sea, con lo que a mí me cuesta. y, y quizás retomar eso es lo que ha hecho efectivamente que no sea solamente una herramienta de trabajo, una experiencia en su totalidad, una experiencia
como hacían antes. Paloma, cuéntanos, porque tú sí que lo viviste en primera persona, y también hay algo que también participó Lester, pero me gustaría también que nos contaras, que fueron varios años que durante el Día Internacional de los Museos os invitábamos a que ese trabajo que hacíais en privado con vuestro grupo de confianza, con el grupo de personas de la asociación, lo hicierais con otras entidades y otras personas que participaban en los programas de educación abiertos a todo el público que viniera ese día al museo. Cuéntanos un poco lo que quieras del trabajo de afasia activa y de ayuda a afasia, y un poco también esa parte del Día Internacional de los Museos. ¿Puedo dar la luz? Porque me veo en blanco y negro y Claro, sí. los veo todos iluminados. Un momentito. Sí, bueno, poco a poco, un poquito mejor. Bueno, yo recuerdo el Día de los Museos, algo fenomenal. Vamos a ver, preparamos los cuadros, que eso es ya un aprendizaje y un... que eso es un aprendizaje y es un trabajo de memoria y de concentración. Entonces lo trabajábamos en la asociación y luego lo exponíamos en el museo. Pero es curioso porque a todo el mundo que se le proponía esa actividad decía que no, porque no se sentía capaz. Y al final lo hacen fenomenal y es un subidón porque te da como decir, ay, lo he conseguido, ya he hecho otra cosa, me he enfrentado a algo dificilísimo que a lo mejor si no tengo afasia nunca lo haría, y con afasia y con lo que me cuesta lo hago y lo hago bien o lo hago mal, pero por lo menos eh, te enfrentas a ese reto. ¿Cuál dirías, Paloma, que es el peor enemigo para la superación de una afasia? El peor enemigo, a ver, falta información, porque la afasia es muy invisible. O sea, yo cuando no me podía mover o me movía con una hemiplegia, y eso me lo veía todo el mundo y se hacían cargo. Pero la afasia no, y en cuanto que empezaba a hablar y hablaba raro o confundía las palabras o no me salían las palabras, ya se pensaban que era tonta o que me trataban como una persona pequeña, utilizaban lenguaje infantil, y eso, la información, es lo que yo veía que le faltaba a gente que también que me rodeaba, a mi familia. O sea, yo hubiera querido que alguien se hubiera sentado con mi familia, mis amigos, y le hubieran contado lo que realmente me pasaba, porque no es que no puedas hablar, es que realmente no puedes escribir. Tienes todo el pensamiento en la cabeza y no lo puedes expresar. Entendía todo. Entonces, pues eso es la falta de información y la falta de visibilidad, es lo que yo echaba y he hecho en falta. Y Entiendo desde lo que nos cuentas esa falta de información, y desde la persona que sufre la afasia cuando se enfrenta a toda esa situación, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasa? bueno, pues es que al principio, bueno, no lo aceptas,
porque, bueno, te cambias a cómo es tu vida, es un antes y un después. Entonces empiezas de nuevo, pero a caminar, a hablar, es como si te faltaba la identidad. Yo ya por dentro era yo, y porque tenía mis sentimientos, seguía sintiendo y siendo y pensando lo mismo, pero por fuera no era yo. Por fuera pues no tenía expresión, no tenía movilidad, no tenía lenguaje, que el lenguaje es lo que me daba la identidad. Entonces, pues, muy mal, te sientes muy mal. Pero bueno, vas superándolo y vas mejorando y bueno, pero tienes que aceptarlo y la aceptación también es muy dura y muy Eh, difícil. Te pregunto todo esto porque creo que no llegamos a dimensionar si las personas que entienden lo que es un daño cerebral adquirido o lo que es una afasia o lo que son otras problemáticas o otras limitaciones, no llegábamos a dimensionar en toda su potencia lo que suponía que un día de público, un día de puertas abiertas en un espacio cultural importante de la ciudad y público, estuvierais delante de una obra narrando un contenido, ¿no? O sea, si para cualquier persona puede ser un reto hablar en público, para alguien que normalmente tiene una limitación, mostrarse ante los demás hablando es un ejercicio de superación casi como batir un récord olímpico. De verdad, en serio es un esfuerzo y unos nervios, pero de repente ya pierdes los nervios y bueno, que es enfrentarse a un reto y enfrentarse también, o sea, cambiar también la concepción que tienes sobre ti mismo, es decir, no soy capaz y al final sí eres capaz y también pues Algo que me gustaba mucho cuando lo hacíais y que elegisteis vosotros mismos desde Afasia fue empezar aquella exposición contando que erais personas que teníais un daño cerebral o sobre todo una afasia y que teníais unas dificultades en el lenguaje que estabais rehabilitando. Eso era lo primero que contabais. Yo me acuerdo que tú empezabas con yo soy Paloma, he tenido un daño cerebral adquirido y tengo una afasia que implica unas dificultades en el lenguaje. Y entonces empezabais a contarles a los demás cosas sobre el cuadro. Aquello era muy impresionante porque normalizaba también. No solo era un reto para la persona, sino también nos permitía normalizar y entender que el espectro de lo que entendemos como normalidad es muy diverso y que puede haber problemas, puede haber personas que tengan, no problemas, pero sí que necesiten otros tiempos de escucha, que necesiten más atención, que necesiten más tiempo y sobre todo que no hay que agobiar, no hay que hablar encima de otro, no hay que, sobre todo esos espacios, ¿no? Creo que ese mostrar en público la afasia era bueno para los espectadores, para los visitantes, para nosotros los profesionales y para las personas que tienen afasia que también entienden que no tienen por qué esconderlo, avergonzarse ni dejar de ejercer su derecho a la comunicación por haber tenido un ictus o por tener un problema de afasia en rehabilitación. sí. Eso me parece una cosa muy, muy interesante. Cuéntame, porque tengo curiosidad, frente a Fundación Lester o a CIAN, ¿qué implican las asociaciones como Ayuda Afasia o Afasia Activa? ¿Con qué enfoque las creasteis? Bueno, a ver, sobre todo por el enfoque de dar visibilidad, información, inclusión social y rehabilitación. Entonces, en la fase activa ya lo que damos es mucha inclusión social, porque
Cuando habláis de inclusión social, ¿qué actividades hacéis? Pues hemos creado, bueno, ya llevamos como 5 años con un coro de personas con afasia y que, bueno, que va muy bien, que al principio era un desastre, que no sabíamos cómo cogerlo, pero es que va fenomenal. También tenemos un taller de improvisación teatral, que ahora con la pandemia hemos empezado a hacerlo en el Parque del Oeste. Pero ahora, sí, como ha cerrado Madrid y la profesora vive en Majadahonda, pues no podemos hacerlo, pero va muy bien porque improvisamos situaciones del día diarias y joder, lo hacemos fenomenal. Y, y también colaboramos con el proyecto Dulcinea de doblaje con la Hospital La Paz y la Universidad de Comillas, que es un ensayo que Televisión Española nos ha dejado la serie Cuéntame, y para doblar las personas con afasia pues empiezan a doblar frases cortitas. Bueno, es un ensayo que todavía está empezando y como con la pandemia pues también se ha retrasado un poco. Y también tenemos un club de lectura que lo hemos empezado y eso se hace virtualmente. Un club de lectura y un taller de arte. El arte nunca falta. Lo que me gusta es que lo que nos cuentas es que frente a toda esa parte de rehabilitación, trabajo social que nos contaba Cian y que nos contaba Lester, vosotros estáis mucho más volcados hacia toda esa parte de trabajo con la cultura, con el arte y con lo social, aunque también tenéis esa parte de rehabilitación y tenéis esas sesiones. Una cosa que me resulta interesante de los grupos con los que he trabajado, de las 3 entidades que estáis aquí, es la socialización entre pares. El cómo funcionan los grupos entre ellos. Debe ser muy importante también, imagino, poder estar con gente que entiende perfectamente a través de su vivencia lo que tú estás viviendo y se producen cosas muy divertidas, muy interesantes y se producen relaciones que seguramente en la vida fuera de estas situaciones no se habrían dado nunca. Y bueno, pues dentro de los grupos de trabajo hay personas que ya son amigos como Álvaro, Antonio, como el señor Huertas, o como Gregorio también de Ayuda Afasia, a los que mandamos un saludo a todos ellos. Y también a sus familiares que nos vienen acompañando durante mucho tiempo. Cuéntanos, Alejandro, cómo organizáis esas sesiones, cómo se organiza la visita al museo, cómo trabajáis todo ese espacio. Pues el museo es una herramienta de trabajo y esa visita comienza mucho antes del propio día, ¿no? Se trabaja, no sé si te refieres a eso en concreto, que cómo preparamos la actividad, ¿no? Cómo a eso o a lo que tú consideres que te apetezca. Hay una parte previa de planificación y de organización del propio material, ¿no? De pues, adaptar a frases pues más cortas, con un vocabulario adaptado a la persona y a la circunstancia, ¿no? Y a lo que va a expresar. Utilizamos pues un cuadro o dentro de la exposición lo que le toque a la persona y se va entrenando. Y dentro de todas las áreas, además. O sea, puede estar trabajando un logopeda, puede estar trabajando desde neuro, pueden incluso aprovechar una sesión combinada con un fisioterapeuta mientras están trabajando la marcha, pues, oye, cuéntame, el cuadro que te toca, ¿no?, de exponer esta vez en el Thyssen, ¿cómo va? O desde terapia ocupacional, cualquier profesional que está tratando a la persona.
y que sabe que va a ir al Thyssen, ¿no? Se vuelca también con la persona y con el grupo, ¿no? A preparar ese material, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que decía Paloma, porque sí que es cierto que la primera vez que se observaba, en esa fase sí que hay cierta cara, sobre todo al principio, antes de ir al museo, de un poco de incertidumbre de a ver cómo me saldrá, a ver si voy a ver si cómo me saldrá, cómo lo voy a hacer. Y luego llega, pues se llama a quien esté interesado en venir, se hace la visita, la persona expone. Yo en la que estuve había una primera fase en la que estábamos en la sala específica, ¿no? Y se hacía la exposición del cuadro y luego pasábamos a una segunda etapa en la que dábamos la visita guiada al museo, ¿no? Y también había esa posibilidad de exponer. Y había mucho nervio, o sea, bueno, tampoco mucho, pero había cierta sensación de eso, de a ver cómo lo hago, de ha llegado el momento. ¿Y por qué cuento esto? Porque luego también en la fase de organización y en todo lo que es el proceso del museo, luego también hay una parte que podemos ver desde aquí, que es al día siguiente, ¿no? Cuando ha pasado esa actividad y vemos lo que ha supuesto para la persona, ¿no? Y lo que era incertidumbre al principio, pues se convierte en orgullo, ¿no? Muchas veces ves en cara esa reconexión con la autoestima, con el amor propio, ¿no? Eso que es tan importante y pues eso, en esos procesos tan técnicos de rehabilitación, pues ver esas fases de la persona, ¿vale? Es estupendo. Entonces, me vuelvo a ir a la organización porque me he ido un poco, pero pues es eso, es todo el equipo profesional se vuelca, se asignan los grupos de trabajo, se ve el cuadro, se adapta el lenguaje, se ve la historia del cuadro, qué hay detrás del cuadro. Quiero decir, se ha implicado detrás de eso ha implicado atención, lenguaje, memoria, organización, planificación. Es un trabajo interesantísimo que en la práctica de la actividad, en esa fase productiva y en esa fase de encuentro con las familias y con los grupos, pasa rápido porque se disfruta mucho además, pero es un proceso que hay que organizar en y después también al final, ¿no? Al final también para recoger todo lo que se ha hecho y también sobre todo recoger todas esas emociones, esas sensaciones y eso, todo lo positivo que te puede aportar el museo. Pero estás poniendo algo sobre la mesa que me interesa mucho, sobre todo porque nos deja ver cómo funciona un mecanismo. Esto no es o lo que estamos planteando y es lo que llevamos en estas sesiones en torno a una mesa, tratando de transmitir a los agentes culturales y a los agentes sociales y los agentes de lo sociocomunitario y sanitario, que el trabajo con lo cultural no funciona simplemente como la actividad de ocio, que es interesante. Evidentemente es parte de la vida el tomar un café, el ir a un museo, el ir a un cine, y lo intrascendente viva lo intrascendente, es parte esencial de nuestra vida. Pero de lo que estamos hablando es de un mecanismo más complejo y es lo que nos estás contando. Algo interesante porque implica un seguimiento, una preparación, una implicación y no es algo casual. Y cuando quieres que las cosas funcionen, están implicadas con una cantidad de trabajo detrás de vosotros como profesionales y una cantidad de trabajo también desde el espacio y una manera especial de dialogar que creo que hay que poner en valor ese trabajo que no se ve, ese diálogo previo de preparación de las visitas, que puede que ya en los últimos años, después de casi 10 años colaborando, cada vez se va rodando solo porque ya hay una mecánica y hay unos saberes instalados y dentro de los participantes que, bueno, pues que algunos los conocemos desde las primeras visitas, ya saben perfectamente cómo va a funcionar y tengo la sensación de que tienen una
no sé, ahora eso me lo confirmaréis vosotros o no, pero me da la sensación de que cuando vienen al museo pueden ir a otros, pero en el museo, en el Thyssen, hay algo de pertenencia de ellos, ¿no? Es mi espacio. Sí. Es un lugar conocido, voy a ver a alguien que conozco, que llevo viendo muchos años y como en casa un poco, como en mi espacio, ¿no? Y eso es parte de todo ese trabajo que hemos ido haciendo. Me gustaría, Almudena, también tú que has acompañado a lo largo de estos 10 años, que nos contaras un poco toda esa... ¿qué crees que es lo que hace que se ponga en valor y por qué crees que es una actividad que es buena o que funciona? No lo quiero decir yo porque estoy directamente implicado. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de logro que hemos tenido a lo largo de estos 10 años, desde tu punto de vista profesional? Muchos. Yo creo que al final en la rehabilitación es fundamental lo que decíamos antes, el objetivo, o sea, tener un objetivo es muy importante. Cuanto más normalizado sea ese objetivo y cuanto más normalizado sea el material con el que tú trabajas, más motivante va a resultar. Al final el ejercicio lo tienes que hacer, pero no es lo mismo si tienes motivación. Entonces, es verdad que los logros yo creo que han sido mucho, han sido el enfoque del trabajo en sí, el que la experiencia luego en el museo sea, y ahí yo creo que eso sois vosotros los que habéis conseguido totalmente esto, que es que sea tan agradable. Realmente es un lujo contar con vosotros porque lográis sacar además, porque les dais ese tiempo que ellos necesitan tanto, porque valoráis muchas cosas, valoráis su esfuerzo, valoráis otros aspectos que nada tienen que ver con sus dificultades, como por ejemplo eso, que efectivamente Álvaro sea alguien ya tan especial, que lo sean todos los demás. Ir a un sitio que es como amigo, no sé, es totalmente agradable. Estoy de acuerdo en que ellos sienten el Thyssen como un lugar propio. Se lo conocen ya. Les encanta estar por ahí, les encanta cada vez que les digo que va a haber una visita, siempre me están preguntando cuándo para prepararse. Empiezan a pensar quién lo va a preparar, si va a ser en equipo, si lo vas a poner una persona solo. Siempre hay un trabajo en equipo por detrás, porque siempre lo hay, porque parte de lo que es de cómo está pensada esta experiencia es que haya un trabajo en equipo para conseguir aún pues, trabajar más aspectos. Pero siempre es eso, es quién lo va a presentar, cómo lo llevas, ese tipo de... Al final también ese compañerismo que se genera entre ellos, o sea, es fundamental. Hay muchos logros, hay logros a nivel terapéutico, hay logros a nivel social, hay logros a nivel de autoeficacia, hay muchísimos logros. Me gustaría, creo que, y bueno, es algo que veo en todos los grupos, es verdad que el daño cerebral nos afecta o nos puede afectar a cualquiera, puede ser algo que vaya a estar en nuestra biografía y que no sabemos si nos va a tocar o no. Pero una de las cosas que he visto es que dentro de las personas afectadas hay gente con unas vidas intelectuales y laborales y con unas trayectorias profesionales y personales de muy alto nivel, que de repente ven truncada, interrumpida esa trayectoria y para las que debe ser muy frustrante lo que nos decía Paloma, ¿no? El que me hablen como un niño, que el contenido que me den, me lo den como si mi accesibilidad cognitiva fuera una que no es, porque lo que tengo es un problema de expresión, pero no de comprensión. Y eso es algo interesante en el trabajo que han desarrollado ellos, porque han visto los parámetros de dificultad que puede tener una persona con DCA en los PowerPoint que preparan, pero no han querido simplificar ni los contenidos ni el lenguaje más allá de lo que fuera necesario para la accesibilidad de una persona con daño cerebral adquirido.
Entonces, ha habido como una reivindicación muy clara de, bueno, hay que poder acceder a esto, pero queremos que este contenido tenga una calidad académica. Sí, efectivamente, yo creo que más cada vez el reto es mayor. O sea, es, poco a poco se van, yo creo que planteando mayores retos. O sea, ahora logro exponerlo, ahora logro decir lo que realmente quiero, ahora voy a buscar la información, ahora lo voy a hacer de pie, que es más difícil. Ahora, cada vez hay como un reto mayor en eso. Y efectivamente yo creo que nunca van a renunciar a la complejidad porque la complejidad la tienen. O sea, tú tienes una carga, tú tienes toda una carga cognitiva previa y la tienes ahí. Es un poco lo que decía Paloma antes, ¿no? Yo lo que me cuesta es cómo decirlo, pero no, pero tengo muy claro lo que quiero decir, yo sé muchas cosas, solo que me cuesta expresarlas. Entonces, efectivamente, ellos no quieren renunciar a eso porque eso lo tienen. Eso es solo buscar el cómo lo hago para decirlo, para no que me llegue la voz o que me alcance el aire o que... Y creo que hay otra cosa interesante que ponéis sobre la mesa indirectamente en todo lo que estamos hablando, y es como desde el museo el centro no es el contenido académico, sino es algo que nos planteaban Roberto y nos planteaba Alejandro también, que es esa programación centrada en la persona. La persona y sus necesidades son el objetivo central de todo el trabajo, ¿no? Y creo que eso también es bonito. Roberto, cuéntanos un poco cómo valorasteis o cómo medisteis el impacto que tuvo la actividad o la serie de actividades que durante un año hicimos con vosotros. Bueno, antes intentando también bueno, contestar a la compi, a Almudena, yo creo que sí que hay algo importante que decíais de lo de los museos, que es que habitualmente somos, bueno, consumidores de museos o de arte o de cuadros, pero es verdad que muchas veces lo que nos falta es algo que yo creo que muchas de las personas han aprendido desde la actividad y aportado por Thyssen, que es realmente comprender un cuadro. No existe el hábito cultural, salvo que vayas a una exposición muy concreta de que te gusta un pintor mucho, de decir, bueno, he analizado sus obras, sé que quería pintar, pero yo creo que el nivel de detalle al que se llega en estas exposiciones, yo no lo he vivido en compañeros de Leicester o de Afasia, pero lo he vivido en las personas con enfermedad mental, de los centros de salud mental que estuvieron haciendo la actividad con nosotros, donde llegan a un nivel de detalle y de explicación que yo nunca me hubiese planteado como usuario, que puedo devorar el museo. Y creo que ese es un punto muy bonito. O sea, porque de verdad a quien no entiende de arte, a quien no entendemos de arte, creo que le aporta mucho. Y creo que ese punto, bueno, me apetecía, aparte de, por supuesto, decirte, Paloma, que os van los retos. O sea, un coro, doblaje, o sea, a tope. Madre mía. Yo creo que Gracias. Roberto, nos planteas algo muy bonito y algo que yo he comprobado no solo con las personas con DCA, sino con todo el trabajo en la línea de educación y acción social, ¿no? Creo que algo interesante y algo que en su momento nos contaba Raquel Soto, una mujer con la que trabajamos mucho y a la que queremos profundamente y la mandamos un saludo desde aquí, es esa idea de que frente al consumo inconsciente, frente a la idea de consumidor, de repente el detenerte y tener que trabajar sobre algo te convierte en algo o hace que puedas vivirlo y que sea algo trascendente para ti. La visita al museo, que era una experiencia de ocio, a través de estas experiencias se convierten en un espacio de trascendencia, en un espacio para el ser, para el estar, y donde puedes comunicar, emocionarte, comprender, ampliar y ser también, ¿no? Eso que pones sobre la mesa me parece muy importante. Y sobre todo creo que es parte de la poética, porque estamos hablando mucho de la mecánica del trabajo, pero hay una poética en la experiencia que no es transmisible, que es lo cualitativo frente a lo cuantitativo, ¿no?
Perdona, el experto es la persona que está explicando el cuadro en ese momento. Entonces creo que el empoderamiento que eso da es espectacular, porque evidentemente el trabajo que haces, como explicaban los compañeros, lo estás basando en que desde las distintas áreas te está sirviendo como herramienta de trabajo. Pero el trabajo final es que hay una persona que se planta delante de 20 y es el verdadero experto en ese cuadro. Y creo que eso es muy bonito, o sea, que eso sí que aporta mucho en lo que hacéis. Creo que siguen quedando grandes retos, ¿eh? Creo que no es el caso del Museo Thyssen. Respecto a toda la parte que comentaba antes Almudena de accesibilidad, donde, bueno, pues es muy difícil a veces llegar al museo, llegar a los sitios, que todos los accesos sean correctos, los transportes públicos. O sea, creo que como sociedad tenemos un trabajo muy potente ahí que hacer, que no es el caso, que cuando llegas al Museo Thyssen te encuentras muy cómodo porque todo es accesible en ese sentido. Yo, ahí si me permites, creo que tanto nosotros como otros museos importantes y otros espacios que no son importantes, pero que lo han trabajado mucho, o que sí que son importantes precisamente porque lo han trabajado mucho, que Traidores el lenguaje. Me refiero a que la accesibilidad física está bastante trabajada, porque por ley ya es una obligación. Tenemos un trabajo por hacer, pero se está empezando a hacer en la accesibilidad cognitiva. Ya cada vez hay más lectura fácil, comunicación aumentativa, pero hay una accesibilidad de la que no se habla y que es la que nos ha puesto Paloma sobre la mesa, que tendría que ver con, y que nos habéis puesto vosotros también, con lo centrado en la persona, con lo no estandarizado y con la escucha activa. Creo que se nos sigue tratando un poco, perdonadme la expresión, como ganado. O sea, en el sentido de que se nos trata como rebaños. Somos personas que cumplimos una serie de características y, por tanto, este producto va a valer para todas estas personas. Cuando no todo vale, y lo habéis puesto y lo habéis dicho sobre cada uno de vosotros, ¿no? No todo vale para todos. No todo me vale. Y en ese sentido es la idea de hecho a medida también, y es la idea de esa escucha y la idea de que no sois quizá los profesionales con los que trabajamos para quienes vamos a hacer el producto final, sino que el producto es de cara a gente como Paloma, que a veces también son líderes y agentes. O sea, ¿por qué nos interesa tanto alguien como Paloma? Porque Paloma, desde su voz en primera persona, se convirtió en una líder y en alguien que es capaz de mover algo y fundar algo como en su momento Ayuda Afasia y ahora Afasia Activa. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que las personas sean activistas también, que lideren sus propios procesos de recuperación y que nosotros seamos el apoyo y no el motor. Entonces, creo que lo que ponías, Roberto, es muy interesante también. No sé si quieres continuar con algo más. No. Creo que Pues, esos eran dos puntos importantes. El tema de que, lo has dicho, que no todo vale para todos y que creo que esto empodera, como la actividad en sí empodera y a la vez es una herramienta de trabajo súper útil para todos los profesionales de neurorehabilitación. Claro, y ahí, si queréis corregirme, pero yo creo que hay algo que estamos hablando de neurorehabilitación y DCA, pero creo que esto empoderaría a cualquiera y que es una herramienta que debería ser traspasable de DCA a un niño de colegio o a alguien que no tenga discapacidad y que lo va a disfrutar. Y mi experiencia es que lo disfrutan igual, o sea, que estamos hablando de actividades, pero esta experiencia y este disfrute, cuando hablamos de que las familias lo disfrutan, bueno, es que lo disfrutaría cualquiera, tenga DCA, cualquiera que le guste el museo. Esto es como el fútbol, si no te gusta el fútbol, difícilmente lo vas a disfrutar. Bueno, muchos han aprendido a disfrutarlo, ¿eh? Eso es verdad. Muchos han aprendido a disfrutarlo. Sí. Creo. Paloma, no sé si tú nos quieres contar algo de todo esto que estamos hablando. Pues bueno, agradecerte tus palabras,
Pero, sí, decir que en el museo, como habéis dicho, nos sentimos muy cómodos, muy como en casa. Y también el silencio y la paz que se respira en el museo también nos gusta mucho, porque nosotros hemos aprendido a valorar también el silencio y es muy agradable el museo. Aparte de la labor que hacéis y que haces tú, eh, eh, Alberto, que es una pasada, pero bueno, que sí, que es guay. Yo te diré que a mí me pone triste cuando me decís eso, porque el objetivo del trabajo es que yo sea invisible, o sea, a mí me emociona cuando el protagonismo es vuestro, o sea, cuando sois vosotros los que tomáis el rol, los que explicáis, los que tenéis esa visibilidad. Y creo que esa es la función de un educador y esa es la diferencia con un guía. O sea, un educador es alguien que comparte contigo la experiencia frente a un guía que es alguien que te transmite una información o te transmite un... Y creo que en eso es donde la labor de educación con la labor de rehabilitación o la labor que se plantea, esa labor de acompañamiento en los procesos donde el protagonismo debe ser siempre de la persona, es lo que tenemos en común las entidades de lo sociocomunitario sanitario y las entidades o los espacios de educación en cultura. Yo te lo agradezco mucho, pero a mí me emociona cuando veo a un Gregorio o a un Álvaro diciendo que quiere explicar el cuadro de pie, eh, a Antonio o al señor Huertas metiéndose y picándose unos con otros e intentando presionarles y divirtiéndose en las visitas, ¿no? Creo que una de las cosas interesantes es que cuando nos apeamos de esa impostura de los espacios, y no olvidemos que los museos son espacios que tienen mucha impostura, o sea, impostura porque el suelo es duro, frío, hay una entrada, te dicen por dónde tienes que ir, como en IKEA. Cuando los humanizas, cuando relajas, de repente suceden cosas muy interesantes que son como las que contáis, ¿no? Esos espacios también de compartir. Bueno, son ya las 7:24 ahora mismo. Vamos a ir cerrando este espacio. O si queréis ir comentando lo que queráis para cerrar, yo os doy las gracias desde aquí. Reitero el placer que ha sido colaborar con CIAN en su momento, con Fundación Lester a lo largo de toda esta trayectoria y con Ayuda FASI, sobre todo ahora actualmente con Afasia Activa a lo largo de estos años, y aprender de vosotros como profesionales y sobre todo compartir de esos expertos de los que hablábamos, Roberto, que son las personas, ¿no? Experto viene de Esperiri, como hemos comentado muchas veces, y nadie tiene más experiencia, nadie es más experto en su propia vida que la persona y en su proceso, como hemos visto hoy con Paloma, que las personas que pueden hablar en primera persona. Agradeceros vuestra presencia aquí, os paso el micrófono para ya despedirnos de toda la gente que nos haya podido estar siguiendo. Bueno, yo, por mucho que no te guste, yo darte las gracias por la implicación que tienes, aunque te guste ser invisible, es imposible. Quiero decir que la labor que haces es tremenda y yo creo que además la afinidad que acabas cogiendo con las personas es lo que hacen que las actividades sean en sí también muy dinámicas y un motor. Entonces es muy de agradecer. Es muy de agradecer, por supuesto, al aula de Thyssen y al museo, pues todas las facilidades que siempre nos ha dado para la colaboración. Y por supuesto también quiero mandar también mi agradecimiento al CRPS de La Latina, que es con quien estuvimos colaborando en su momento, con esta persona que mencionabas antes, y que creo que aportaron muchísimo. Se aportaron mutuamente, tanto
las personas que acudieron desde el CRPS como las personas que estaban en CIAN se dieron cuenta que no todo para después de un DCA o de otro tipo de enfermedad o de circunstancias sobrevenida. Entonces yo creo que daros las gracias principalmente a vosotros y bueno, por supuesto a todos los compis de la mesa, que ha sido un lujo poder estar aquí con vosotros. Yo igualmente. Yo igual me uno a Roberto, o sea, aunque no te guste, yo también me lo reitero. O sea, creo que parte de la experiencia de lo interesante y lo atractiva y lo cercana que es gran parte también por cómo lo llevas tú. Agradecer también al museo que haga que dedique también estos espacios al aula de diversidad, que se sensibilice con esta realidad y que la haga visible y ayude. Y agradeceros eso, lo mismo también a todos vosotros porque ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Bueno, yo también lo mismo, que agradecerte en especial a ti por haber pensado en mí y en la fase activa y por la labor que haces y al museo y también pues que encantada de haberos conocido y ha sido un placer. Pues, vamos, está mucho dicho, ¿no? Muchas gracias a todos los compañeros. Yo sí que me gustaría compartir. No te quiero poner triste, Alberto, así que digo que creo que el proceso educativo que se da en el museo, ¿no? Ha sido una de las cosas y todo lo que se vive dentro de ese proceso y todos los actores que hay implicados en ese proceso, creo que han hecho que en mi primera visita fuera la primera visita en la que consideré que viví un museo y que disfruté realmente de un museo. Entonces, agradecer al museo, al proceso educativo y al proyecto y a los participantes, a las personas que tuvieron ese valor del que hablábamos de ponerse delante de todo ese trabajo previo y defenderlo. Y pues que ha sido un placer también compartir este espacio con vosotros. Muchas gracias. Bueno, yo antes de cerrar y como cierre, lo que me gustaría es hacer un llamamiento a cambiar la visión. Creo que las personas, sin convertirlas en héroes, porque, bueno, al final no te queda te ha pasado algo y no te queda otra cosa que hacerle frente, pero sí que las personas como Paloma o como las personas que vienen a nuestras visitas, que han superado un daño cerebral adquirido, son personas que acumulan en sí un saber y es el saber de continuar siendo sin perder lo que han sido en otra nueva realidad, ¿no? Saben o tienen las herramientas, ayudados por vosotros como profesionales, cómo generar un modelo de cambio sin perder la esencia de lo que se ha sido. Hay una nueva realidad en la que vivir y hay un pasado que no va a ser igual, pero del que hay que rescatar todo lo que se pueda y sobre todo lo que quiero llevar conmigo, ¿no? Y creo que esos saberes son importantes, por no decir básicos, en las nuevas realidades que nos vienen. Vamos a vivir o vivimos ya un mundo que está cambiando, que no somos conscientes de a dónde nos puede llevar ese cambio y en el que no sabemos si vamos a poder llevar todo lo que hemos sido o qué vamos a poder llevar de lo que somos. Y hay personas que eso ya lo han hecho en su vida y nos pueden guiar. Por eso es importante que las personas como Paloma o las personas que viven ese día a día tomen conciencia de que tienen una información y tienen un papel importante que compartir con esta alegre sociedad inconsciente
que no sabe todavía o no ha tomado dimensión del daño en el que está viviendo, ¿no? Así que agradeceros, creo que es un placer para el museo ser un escenario para todo este proceso que habéis compartido con nosotros, y mi admiración también por la labor que hacéis como profesionales y como personas que sois capaces de continuar día a día. A veces no valoramos lo suficiente lo difícil que es para muchas personas llegar al día siguiente y la heroicidad que hay en vivir un día más. Y creo que eso es algo en lo que hay que poner atención, ¿no? Y donde no solo el daño cerebral adquirido, sino muchas personas con las que trabajamos en el ámbito sociocomunitario y sanitario son verdaderos maestros en hacer de lo intrascendente una experiencia trascendente e interesante, como nos habéis comentado. Aquí nos despedimos de la gente, os agradecemos por habernos escuchado y os convocamos a la siguiente edición o entrega de En torno a una mesa, en la que hablaremos de protección de la infancia. Voy a detener.